y yo creo que tú también como mujer, podemos comprender que es muy molesto cuando están sucediendo esos días, ¿verdad? Donde cada mes se da esta situación de la menstruación. Son incómodos, ¿verdad que sí? Son incómodos, a veces son muy dolorosos, muy agotadores, ¿verdad? Esos días. Pero imagínate tú, nada más, esta mujer tenía 12 años perdiendo pequeñas cantidades de sangre. Pequeñas cantidades de sangre. Y cuando lo analizamos, ¿verdad? En el contexto religioso de la época, una mujer que estaba en esos días difíciles, ¿verdad? Es una mujer que ante la ley era una mujer que estaba impura o era inmunda, por así decirlo. Ahora imagínate esa mujer durante 12 años y la gente la mantenía separada. Ella debía de mantenerse separada del resto de la gente y no tenía derecho de entrar a la sinagoga, no tenía derecho de hacer su culto a Dios, por así decirlo, no tenía derecho. La mujer en esa época era considerada como inferior al hombre, y en esta condición de pérdida de sangre pues era todavía más agudo el problema. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a revisar poco a poco. Yo tengo la versión 60 y ahorita lo voy a revisar contigo poco a poco y te voy a ir dando más o menos lo que yo encontré en relación a esta enfermedad, porque me parece que es bien importante. Estaba yo leyendo un artículo médico en relación a este problema llamado metrorragia, y realmente tiene muchas situaciones, muchas causas o muchos elementos en conjunto, ¿verdad? Que la producen, y mucho de ello tiene que ver lo emocional, ¿verdad? Amén. Entonces, no sé cómo vengas, no sé cuántos años han pasado y a lo mejor has intentado de todo para que tu vida cambie y no cambia. A lo mejor a todos lados has ido, sobre todo a los que nos visitan por primera vez. A lo mejor has ido a buscar a mil o muchas gentes para que te den solución, muchos tratamientos, muchos médicos, muchas ayudas, muchas personas para que te ayuden, pero no ha habido ninguna ayuda. De hecho, estás peor, ¿verdad? Hay gente que gasta todo lo que tiene y a veces ni gastando todo eso encuentra solución. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a revisarlo. Yo tengo la versión 60 y voy a empezar a leerte. Pero una mujer que desde hacía 12 años, fíjate bien, 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer había gastado todo lo que tenía. Si había gastado todo lo que tenía en muchos médicos, estamos hablando que era una mujer que tenía una posición económica, o sea que podía. Y en el tiempo de Jesús, la medicina no estaba como está ahora, y más que ciencia había superstición en relación a las enfermedades. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora bien, ella había gastado todo lo que tenía, había gastado mucho en muchos médicos, o sea, hace que prácticamente había quedado en la ruina. Es lo que yo entiendo, ¿no, hermanos? O sea, se quedó sin nada. Y yo te he dicho aquí, cuando tu trabajo es la prioridad de tu vida, el dinero que te produce el trabajo termina siendo insuficiente para luego lidiar con las enfermedades. Cuando tú y yo tenemos el trabajo como prioridad de nuestra vida, a veces el cuerpo se enferma tanto de tanto trabajar que termina el dinero por no alcanzar para curarnos. Ese es el problema. Una persona que tiene en orden sus prioridades es una persona que va a vivir sana y que a lo mejor sí va a morir, porque todos vamos a morir y para allá vamos, pero no precisamente tiene que morir sufriendo. Hay muertes dignas, hay muertes honorables, hay una muerte honorable que Dios quiere que tú y yo vivamos, una muerte con dignidad. La gente en la Biblia no se moría como ahora, con tanto tormento, tanta cosa, tanto sufrimiento. La gente en la Biblia se moría de viejitos, llenos de años, y no se morían como ahora. ¿Estamos de acuerdo? Pero la gente en la antigüedad era más fácil para que expresara lo que sentía, para que pudiera decir
qué era lo que le estaba pasando y no se callaba. El problema con nosotros es que nosotros nos guardamos las emociones, ¿sí? La diferencia entre el mundo oriental y el mundo occidental es que el mundo occidental está lleno de obesidad, de hipertensión, de diabetes, de cáncer, de menopausia, de andropausia y de todo ese tipo de problemas, cáncer, ¿verdad? Tenemos más altos los porcentajes en la cultura occidental que en la oriental de este tipo de enfermedades, pero la diferencia que está en estas dos culturas es la mentalidad, la cultura, la manera de pensar. Si tú y yo no cambiamos nuestra manera de pensar, difícilmente va a cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra cultura, hemos sido educados como personas occidentales a la cultura del silencio, a guardar silencio. Las mujeres occidentales, tú y yo, aún los varones, no, nos da pena ir al médico a que nos revisen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué me va a decir? ¿Y qué tal si me dice que tengo una enfermedad grave? No quiero enfrentarlo. Otra es el dolor. Las mujeres tenemos un rango de dolor bastante desarrollado. Prueba de ello es que podemos parir un hijo comparado con el hombre. Pero a veces la mujer batalla y batalla con un dolor y no dice que le está doliendo y se aguanta y se echa cualquier pastilla, se automedica, cualquier remedio y no se cuida. Y el dolor sigue y el dolor sigue y el dolor sigue. Y ya a veces pasan meses, años y hasta que ya está aquello grave, hasta entonces a veces vamos al médico. Esa es la cultura, hermanos, en la que a veces estamos como occidentales que somos, pero en el oriente no. En el oriente, cuando es tiempo, los orientales normalmente cuando es tiempo de llorar, lloran. Cuando es tiempo de estar de luto, están de luto. Y nosotros acá no. Acá dice, vete a distraer en tiempo de luto. Cámbialo, un clavo saca otro clavo. Ese es el mejor remedio. Y eso no es cierto. Un clavo no saca otro clavo. Una pérdida no la sustituyes con otra. Se muere tu esposo, no vas a buscarte otro esposo inmediatamente, o tu esposa. Te tienes que esperar el tiempo hasta que haya salido todo el dolor. ¿Para qué? Para que mañana no te cobre factura en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hemos aprendido. Y sin embargo esta mujer traía un flujo de sangre durante 12 años. La razón aquí no la dice. Pero ahora que te dije que me metí a estudiar, dice que muchas de las veces la mujer padece esto. ¿Por qué? Porque trae muchos pólipos en la matriz, en el útero. Trae quistes, trae tumores, trae abscesos, ¿verdad? Que no son tratados adecuadamente. Y si yo lo reviso un poquito más a fondo, podremos darnos cuenta que las emociones no expresadas son las emociones que se acumulan y se encapsulan, ¿sí? Emociones, cualquier emoción no expresada, no vivida a plenitud de esa emoción se acumula y se va acumulando y empezamos a desarrollar el hábito de guardar las emociones. Nos ven enojados y nos preguntan, ¿estás enojado? Y decimos, no, yo estoy feliz, pero la cara dice que estamos enojados y dentro de nuestro corazón sabemos que estamos enojados porque el estómago, está segregando muchos jugos gástricos, traemos el colitis, traemos la gastritis y todo eso. Entonces el punto aquí es que aunque la Biblia no lo dice, lo cierto es que esta mujer ya tenía bastantes años, ya había gastado todo su billete, había gastado todo lo que tenía y estaba separada, de acuerdo a la ley, separada de participar en la sociedad, de participar con los demás, incluso de participar con su propia familia. Y eso es bastante fuerte, hermano, porque el hecho, imagínate en la época, el hecho de que solo porque tienes un problema de salud y ante la ley, a ley de Moisés es considerada esa enfermedad como impureza, ¿verdad? Como inmundo. Entonces imagínate que vivías apartada de tu casa, apartado de tu casa, apartado de la convivencia con tus hijos, y cuidado que hubiera contacto físico. Cuidado que hubiera contacto físico. ¿Por qué? Porque esa impureza se transmitía a los otros. Esa era la creencia en la ley de Moisés, de acuerdo a las leyes levíticas que se dieron en el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nada más imagina el contexto de esta mujer, cómo se ha de haber sentido sola, abandonada, rechazada, ¿sí? Rechazada hasta por su propia familia, rechazada por todos, separada. Eso es bastante fuerte, ¿no crees? Y te dije que la mujer era tipo de la iglesia.
Y muchas de las veces no es que Dios nos aparte o nos separe o nos rechace. Muchas de las veces nosotros nos sentimos a veces tan sucios, nos sentimos tan impuros, nos sentimos tan contaminados por la vida de pecado, por el pecado de otros, porque no nada más es nuestro propio pecado, el pecado de otros sobre mí. Muchas de las veces nos sentimos así y sentimos y ya hemos buscado a lo mejor el reconocimiento, la aceptación o la aprobación en el trabajo, en las relaciones con otras personas fuera de la iglesia, ¿verdad? Y hemos gastado mucho de eso tratando de mantener una posición social y económica buena, y sin embargo no lo conseguimos. Y no lo conseguimos, ¿por qué? Porque no podemos vivir, el ser humano no puede vivir de fachada todo el tiempo, ¿sí? Esta mujer, no sabemos cuál era su situación familiar, pero mucho de lo que estuve viendo en esta enfermedad llamada metrorragia, que se origina por esos quistes y todo ese asunto, es que precisamente esos quistes, precisamente esos tumores o esos pólipos son en el útero, y el útero en una mujer es la capacidad que tiene, ¿verdad? Es el lugar a donde se recibe la semilla para dar lugar a un nuevo ser, para dar fruto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Esta mujer no podía quedar embarazada por ese flujo. No pueden quedar embarazada, y a causa de la pérdida de sangre, esta mujer puede desarrollar o debió haber desarrollado anemia. Junto con la anemia, dolores musculares por la pérdida de hierro continuo. Y si a eso le sumas el cansancio, el agotamiento, es algo terrible, ¿verdad? La situación es bastante terrible, la condición. Y sin embargo dice que ella supo que iba a venir Jesús, supo que iba a pasar, y a donde se paraba Jesús, Jesús era tan atractivo que las multitudes le seguían. Las multitudes, y sin embargo de entre todas las multitudes lo tocaron, pero solo una pudo desprender virtud de él. Solo el toque de fe de una mujer logró desprender la virtud del poder sanador de Jesús, ¿verdad? Y al instante esa fuente de sangre, dice la Biblia, se secó. Una mujer que se le seca ese flujo de sangre es una mujer que regresa a la normalidad para poder ser productiva, para poder ser fértil, para poder embarazarse, para poder tener una vida normal con su familia, con la sociedad e inclusive en el templo, para llegar al templo y adorar a Dios. En ese tiempo así eran las costumbres, hermanos. En ese tiempo así eran las costumbres. Ahora dice así, dice que le iba peor. Si cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud. Esta acción de irse por detrás habla de lo avergonzada que ella se sentía, porque aparte este tipo de gente que traía este tipo de situaciones, de problemas bastante gruesos como este flujo de sangre que le hacía inmunda a los demás, ¿sabes una cosa? Ellos traían como un anuncio, debían de portar un anuncio, de que ese anuncio como era como una especie como de campanita, como una cosa así, donde decía soy inmunda, o sea, caminaba y se le movía. Por eso todos se alejaban de ella, porque estaba gritándole con ese objeto a la sociedad y al mundo entero que era inmunda, que era impura y que nadie podía tocarla. Imagínate el estar carente de abrazos. Tan solamente el hecho, estábamos viendo Ángela y yo en estos días pasados, de que un abrazo hace que el cerebro produzca cantidades tremendas de oxitocina. Y la oxitocina es algo que nos inyectan a las mujeres cuando vamos a dar a luz, para relajarnos, sobre todo por el estrés y todo ese asunto. Entonces esta sustancia es maravillosa, y estábamos viendo en las semanas, o como 2 semanas, Ángela y yo estábamos viendo esto, de que la producción de oxitocina se da a cantidades industriales cuando nos abrazamos. Y hay una terapia de abrazos también, y es muy buena. Y estábamos también viendo, no recuerdo si en Australia o no sé en qué país, hay una asociación que se llama canguros, que se dedican a abrazar a los bebés que cuidan, porque al momento que abrazas al bebé, el bebé se siente seguro. Pero es que la verdad es que un abrazo
produce que el cerebro suelte esa cantidad de oxitocina y el cuerpo entra en un estado de paz, de descanso, de relax. Entonces imagínate, esta mujer no podía dar ni recibir abrazos. No podía dar ni recibir abrazos, no podía dar ni tampoco recibir afecto, demostraciones. ¿Y qué decir? Aquí no habla si estaba casada o no lo estaba, pero imaginemos que está casada. No podía dormir con su esposo. Y en ese tiempo imagínate el hecho de que su esposo no podía cumplir el deber conyugal, ella con él ni él con ella, porque entonces era considerado inmundo. ¿Sí o no? ¿Te imaginas todo eso? Ahora, está esta mujer segregando sangre. Le está saliendo un flujo de sangre continuo. 12 años. 12 años, se dice fácil, 12 años estar aislada. Imagínate la depresión, la culpa, la vergüenza. Y cuando supo que Jesús venía, agotada, con dolor muscular, quizás la visión borrosa, cansada, se abrió paso entre la multitud. Y el cuadro que presenta esto no es de que, con permiso, denme chance, voy a pasar con el maestro. No, ella iba arrastrándose, porque ya lo había perdido todo y ya no podías perder más. Ya lo había perdido todo y lo único que le quedaba era Dios. Que no lleguemos hasta ese punto donde tengamos que perderlo todo, porque a veces Dios incluso lo permite, que lleguemos a la orilla del abismo, a la orilla del barranco, donde ya no nos queda nada, donde ya no nos queda nadie, donde lo único que tenemos es a Jesús. Y por fe esta mujer dijo: si tan solamente yo tocara su manto. El manto, mi hermano, de Jesús era un manto de oración, pero era un manto el manto representa autoridad. Representa la autoridad. Y ella en otro evangelio dice: si tan solamente tocar el borde. Ella solo quería tocar el borde. En el borde de ese manto había como hilos que colgaban y tienen todo un significado, no vamos a verlo, pero esos hilos eran representativos del nombre de Jehová, ¿sí? Eran los que se ponían esa túnica, ese manto, ¿verdad? Y tenían eso en el libro de Levítico. Todas las instrucciones que Dios les daba a su pueblo era de que esos mantos tenían que tener esos hilos, cierta cantidad de hilos de un color específico, ¿verdad? Y todo eso era representativo del nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, lo que ella cuando dice: si tan solamente tocara el borde de su manto, si solamente el hecho de que yo haga contacto con la autoridad de ese nombre, con lo que ese nombre representa, ya es suficiente para mí. Amén, amén. Entonces, el punto aquí, mi hermano, es de que dice ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa fue una acción de fe. Y aquí nos habla de que la fe no es algo pasivo. La fe tiene que ser activa. La fe tiene que llevarnos a accionar. La fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, aunque no lo veamos en ese momento, ¿sí? Y ella accionó. Cuando tú vienes a este lugar, mi hermano, tú y yo tenemos que venir con una expectativa, que vamos a encontrarnos con Él, que nos vamos a encontrar con la autoridad de ese nombre. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa lo que hayamos perdido, no importa lo que haya sucedido en nuestra vida. Debemos de venir en fe, accionar en fe y venir nosotros voluntariamente a decir: no tengo a nada, no tengo a nadie. Decía el salmista: ¿quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. O sea, vengo aquí a que tú me hables y a que tú me enseñes, a que tú toques mi corazón y lo cambies, porque si tú no lo haces, nada ni nadie lo va a poder hacer. Ella vio en Jesús el todo para encontrar la respuesta a su situación. Ella no vio a nadie más, y de entre esa multitud, la única que se atrevió a tomar esa posición activa de fe fue ella. Y dice todavía aquí que a la hora de que le toca,
su fuente se secó. Y dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y ¿quién ha tocado el manto? ¿Quién ha tocado sus vestiduras? Él sabía que alguien lo había tocado. Todos lo tocaban, todos lo apretaban, todos lo empujaban, todos pasaban de un lado a otro, caminando entre la multitud. Pero solamente ella, a través de su fe, tocó la fuente sanadora que salía, que era Jesús mismo. Amén. Solamente ella. Y este punto aquí es que tú y yo tenemos que hacernos responsables de cómo está la condición espiritual de nuestra vida. ¿Cuál es la condición espiritual de nuestra vida? ¿Por qué? Porque así como comemos el alimento natural, también debemos de comer el alimento espiritual. El alimento espiritual es la palabra de Dios, y la palabra de Dios produce fe en nosotros. Esa fe que es activa, que es obediente, pero también es creciente. Es activa porque se mueve y hace las cosas con la certeza de que van a suceder. Hace el acto de fe de ir a donde estaba Jesús y tocarlo. Esa es una fe activa que se movió, salió de su escondite, salió de su aislamiento, salió, y ella iba con esa expectativa de tocar el manto de Jesús, tocar el manto de Jesús, tocarlo a Él, encontrarse con Él. Jesús no fue al cuarto o al lugar a donde ella estaba recluida o aislada. Ella fue a donde se estaba moviendo Jesús, y Jesús estaba caminando con una multitud, porque Jesús no iba a encontrarla a ella. Jesús iba a buscar a una hija de Jairo, a la hija de Jairo, un jefe de la sinagoga que se estaba muriendo, y en el trayecto, ¿sí?, a la llegada de la casa, a la casa de Jairo, se encuentra con esta mujer. Esta mujer lo encuentra, esta mujer lo aborda, esta mujer lo toca. Y cuántas de las veces, mi hermano, a ti y a mí se nos está cayendo la casa, el matrimonio, la familia, y sin embargo no más nada que activamos nuestra fe para ir y tocar a Jesús. El venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios es lo que debemos hacer, pero no nada más venir y escuchar, sino echar a andar la palabra de Dios. ¿Qué escuché hoy? ¿Qué escuché hoy? Lo voy a echar a andar en la semana, lo voy a poner en práctica en la semana. Esa es la fe que se activa. Activo mi fe, amén. Pero ahora no nada más activo la fe, yo estoy obedeciendo. Por eso una fe activa es una fe obediente, pero también es una fe creciente. ¿Por qué? Porque tú vienes a comer cada semana. Hay unos que vienen solo cada 8 días. Y yo oro a Dios porque de verdad estén ustedes alimentándose de la palabra de Dios, no de enlace, no de CDs o no de eventos a donde puedan ir ustedes, sino que vayan a la palabra de Dios, alimentarse, a comer de ella. Porque imagínate si no vienes a congregarte cada 8 días a recibir el alimento, y tampoco oras en tu casa, tampoco lees la palabra de Dios, ¿qué crees que va a suceder? ¿Tú crees que tu fe va a crecer? No va a crecer, y te convertirás en uno de las multitudes. Nos convertiremos solamente en gente simpatizante de Jesús. La multitud que estaba allí eran miles, pero solo simpatizaban Jesús. Jesús no necesita tu simpatía ni mi simpatía. Jesús no necesita gustarte ni gustarme. Jesús quiere y desea que tú y yo le creamos a Él, que tengamos fe en Él, que tengamos fe de que Él es Dios en carne, Dios hecho carne, que vino a morir por ti y por mí, pero resucitó, y lo hizo para abrir un camino al cielo, para abrir un camino al Padre, y no hay otro camino, solamente Él. Entonces, como es un camino, a ti y a mí nos toca caminarlo. Nos toca ir y meternos nosotros al camino. Jesús, Dios, no se va a meter a tu camino, aunque estés sangrando,
Aunque tengas 12 años sangrando, aunque tengas 12 años con la cara muy hermosa por fuera, pero muerto o muerta por dentro. Aunque estemos muy bien en todos los sentidos, aparentemente, si emocional y espiritualmente hablando estamos sangrando, hermanos, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Tenemos que ir, atrevernos a salir de nuestro escondite, a salir del silencio, a salir de ahí y decir: yo estoy enfermo de mi alma, estoy enfermo en mi cuerpo, mi alma lo necesita, y por eso voy a ir y me voy a abrir paso entre la multitud. Voy a dejar a un lado la simpatía por Jesús o la atracción por Jesús, porque ¿a quién no le gusta Jesús? Dime, ¿a quién no le gusta Jesús? Si hay algo que Jesús hace es que nos encanta, ¿o no? Jesús es atractivo por el lado que lo veamos. Tan es así que estaba yo leyendo hace tiempo, decía: sí, mira, es tan atractivo que hasta el día de hoy siguen haciendo souvenirs, los pescaditos, las playeras, las cachuchas, las chamarras, todo con Jesús. Eso es el atractivo de Jesús, va a ser siempre. Pero Jesús no está buscando ser atractivo para nosotros. Jesús está buscando ser esa fuente de provisión para nosotros en todos los sentidos. Y para que Él sea esa fuente, tú y yo tenemos que creer en Él. Tenemos que verlo como esa fuente, como el único que puede cambiar mi vida, el único que puede transformar mi corazón, el único que puede secar la fuente, secar esa fuente por donde se me está yendo mi vida. Porque está canijo, hermanos, que como cristianos estemos tú y yo anémicos, sin fuerza, arrastrándonos como larvas, todavía arrastrándonos por los eventos y las cosas materiales o las cosas humanas o naturales que son temporales. Él quiere satisfacer completamente nuestra necesidad, y cuando Él lo hace, tú no tienes más necesidad de andar buscando aquí, de andar buscando allá, de andar buscando con aquí y andar buscando con allá. Esa es otra de las razones por las que incluso mucha gente anda de iglesia en iglesia, porque están sangrando, porque solamente están sangrando, pero están en silencio, están separados, están apartados de la novia. La novia es la iglesia de Cristo, la novia es el cuerpo de Cristo. Y la razón por la que a veces, como hijos de Dios o como cristianos, estamos sangrando es porque no queremos salir de nuestro aislamiento. No queremos atrevernos a romper las barreras de la simpatía por Jesús. Jesús no necesita, Él no tiene que ser bonito o agradable para ti o para mí. Jesús es la verdad, es la vida, y la verdad a veces nos confronta tanto que nos duele, nos enoja, nos incomoda, pero la verdad es la única que nos hace libres. Eso dice la palabra de Dios. Esta mujer, quizás por los tumores o los pólipos que traía en la matriz, estaba sangrando, pero yo puedo a lo mejor imaginarme, una mujer con esas cosas no puede quedar embarazada. Yo puedo imaginarme incluso que a lo mejor ni hijos tenía. Puedo imaginarme que tenía tanto miedo quizás a lo mejor a quedar embarazada o a no quedar embarazada. Y el temor nos anula la voluntad para accionar nuestra fe. La fe tiene que ser activa, hermanos. La fe en Jesús es una fe activa, es obediente y es creciente. Crecemos en fe, por fe, en la gracia y en la estatura, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que se abraza por fe. Si tú no crees, si tú vienes a la iglesia una y otra vez, pero no pasa nada en tu vida, tú estás entre los que simpatizan. Porque alguien que tiene fe en Jesús no sale avergonzado por creerle. Alguien que tiene fe en Jesús
es satisfecho completamente. Sabes que las personas que están frustradas buscan en un lado y en otro, en un lado y brincan de una relación a otra, de un trabajo a otro, de una escuela a otra, de una iglesia a otra, de una empresa a otra, y nada les satisface. ¿Sabes por qué? Porque están sangrando, porque su vida se está yendo y no se dan cuenta y están aislados del conocimiento y de la gracia de Dios. Están aislados de vivir y caminar como la novia de Cristo, y están apartados y no crecen, no avanzan, no progresan, y siempre están arrastrándose, siempre están aislados. Pero esta mujer sí se arrastró entre las multitudes y quizás la pisaron, quizás la apretujaron y quizás salió toda morada, porque dice que llegó por detrás, porque no siquiera se consideraba digna de ponerse enfrente. Y dice que le toca, todos le tocaban, pero solamente ella logró que del maestro saliera virtud, esa virtud sanadora. La virtud de Cristo nos sana, pero la virtud de Cristo no está disponible para los que solo simpatizan con Jesús. Aún sus discípulos estaban entendiendo mal las cosas, porque le dice uno de ellos: oye, maestro, o sea, ¿como qué parte no entiendes, maestro, de que vienes en una multitud y todo el mundo te aprieta y todo el mundo te estruja y todo el mundo está en constante contacto contigo? Como dicen hoy los jóvenes, ¿qué parte de que estás en una multitud no has entendido, Jesús? Y cuando alguien te dice ¿qué parte de que estás en una multitud no has entendido?, como que le está diciendo: a ver, ¿si estás razonando bien? Si te has fijado en esas cosas, ¿qué parte no has entendido? Y te hacen sentir como tonto, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no te hacen sentir como tonto cuando escuchas esos comentarios? ¿Verdad que sí? Ahora imagínate, uno de sus allegados, de sus cercanos, le dicen: oye, Señor, pero ¿por qué preguntas? O sea, ¿qué te pasa, calabaza? ¿Cómo crees? Pues si todo el mundo te está agarrando. Pero él dice: no, todo el mundo me toca, pero solamente una pudo desprender la virtud de mis vestiduras. Sus vestiduras. No lo tocó a él, tocó sus vestidos, porque los vestidos, la vestidura de Jesús es el amor y la misericordia. Por eso, por gracia y misericordia, por ese amor que Dios le tuvo a esa mujer y te tiene a ti, hermano, y a mí también, es que tú y yo hoy estamos aquí en este lugar, congregados y convocados por el nombre de Jesús. Así que cada semana que tú vienes aquí, el nombre de Jesús está disponible para ti. Su virtud y su poder están disponibles para ti y para mí. Aquí la situación está no en Jesús, sino en ti y en mí. ¿Con qué fe vengo yo? ¿Vengo con la expectativa de que Dios haga algo en mi vida? Vengo con esa apertura en mi corazón para que Dios venga y haga lo que tenga que hacer, aunque me incomode. O solamente vengo porque me gusta el ambiente, porque pues encuentro padre, o a lo mejor me caen bien, porque me invitó a alguien que quiero mucho, que está aquí. ¿Cuál es tu motivación para venir, iglesia? ¿Cuál es tu motivación para estar aquí hoy? Porque nadie, ningún ser humano puede ser la razón por la que tú te quedes en una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si por un ser humano tú te quedas en la iglesia, por un ser humano tú te puedes ir de la iglesia. Y por eso es que mucha gente va y viene. Hoy hay más ida y venida de gente de una iglesia a otra que salvos, que gente nueva convertida. Y no es que estoy criticando este hecho, porque a lo mejor tú vienes de otra iglesia y por necesidades tú llegaste aquí. Eres bienvenido y bienvenida. Pero vamos a revisar nuestras motivaciones. ¿Te parece? ¿Sí? Jesús iba a la casa de Jairo a ver a la niña, a su niña que estaba por morir. Jesús iba allá, y en el trayecto la multitud, donde se paraba Jesús, la multitud llegaba. O sea, él era más famoso que cualquier famoso que tú y yo conocemos aquí. Miles
lo seguían. Y él no usaba micrófono y no traía cargando todo el changarro de instrumentos y todo. Él no traía nada, era así. Y se sentaba en lo alto de una montaña, a la orilla de la playa, en una barca, y de ahí empezaba a enseñar. Y yo sí me pregunto, tenía 30 años o 30 y tantos años. Él muere a los 33 años aproximadamente, porque su ministerio solo duró 3 años, 3 años y medio. Entonces duró muy poco, pero era un joven. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo le habrá hecho para hablarle a tanta multitud? Y la respuesta la encuentro, pues lo mismo de cómo lo hizo esta mujer para abrirse paso en esa misma multitud. Pero todos lo tocaron, pero solo una logró tocar la virtud del nombre de Jesús, la virtud sanadora. Y esa virtud sanadora está aquí, no por mí ni por mi esposo, no por los servidores ni por los que cantan o tocan. Está aquí porque dice la Biblia que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y aquí somos más de 2 y más de 3. Y aquí hemos alabado a Dios y hemos adorado su nombre. Así que la virtud del nombre de Jesús no depende de quién esté acá. La virtud del nombre de Jesús está disponible por el hecho de estar convocados por su nombre y en su nombre. Estar convocados por su nombre y en su nombre es muy diferente. Es muy diferente, hermano, nada más venir y sentarnos y cantar. Estamos convocados por la naturaleza de ese nombre. Y la naturaleza de ese nombre es amor, salud, paz, benignidad. Y cuando estamos adorándole, esa atmósfera empieza a establecerse aquí en este lugar. Y podemos abrirnos pasos entre la multitud. A lo mejor aquí no somos miles, pero los que estamos somos un grupo grande que asegurados debemos de estar tú y yo. Tenemos que asegurarnos bien de no nada más ser simpatizantes, sino verdaderamente creer en Él, en lo que Él hace, que siempre es bueno y que todo lo que Él hace y permite para nuestra vida siempre va a traer una bendición. Porque eso dice la palabra y yo debo de creer lo que dice la palabra, debo hablar lo que dice la palabra, debo pensar lo que dice la palabra y debo vivir lo que dice la palabra. Y si Él dice ahorita en este tiempo de estrechez, en este tiempo de situación difícil, a lo mejor ya tienes rato ahí, pero yo te voy a dar bien, yo debo de creerlo y debo de abrirme paso entre la multitud, entre el ordinario de la gente y atreverme a hacer cosas extraordinarias. No nada más es venir y sentarnos y escuchar el mensaje y qué bonito y ya, no, mi hermano. Debemos aprender a hacer cosas extraordinarias. Eso es lo que hace la fe. ¿No es acaso un acto extraordinario el que esta mujer anémica, con dolor muscular, con ese flujo de sangre, arrastrándose entre la multitud, se abrió paso y todavía llegó por detrás? ¿Sí o no? A mí me estremece el hecho de cuando yo tenía trombocitopenia. El punto con la trombocitopenia es que las plaquetas se mueren. Entonces yo estaba sangrando por todos lados, por dentro y por fuera. Y me decía el doctor, señora, usted se está quebrando por dentro a trombocitopenia. Dice, usted hasta por cargar una banquita o mover una silla se va a cansar. Me dolía todo, hermanos, de verdad. Estuve tirada meses. Me dolía hasta levantar la mano para tomar un vaso, para levantarme al baño. Mi esposo me tenía casi que llevar cargada. De verdad, yo no podía. Era trombocitopenia. No, mi sangre o sea, de todo se me hacía hemorragia, de todo. Me acuerdo que me sacaron con una agujita aquí en el lóbulo de la oreja unas gotitas de sangre, me iban a hacer unos estudios. Parecía fuente, hermanos, así mira. O sea, y no paraban. Ahí en ULACE, se llaman los laboratorios en Celaya, ahí por la Catedral del Carmen. De verdad trajeron un montón de algodón, de gasas, no sé qué tanto trajeron, pero así toda mojada, todo el cabello mojado de sangre y el químico, o sea, impactado. Dice, señora, ¿cómo cree? Y pues sí. O sea, y yo haciendo memoria en relación a esto,
con esta mujer, yo decía, ¿cómo habrá estado de cansada, de agobiada, de afligida? ¿Cómo habrá estado avergonzada por no ser una mujer normal, por no poder vivir una sexualidad a lo mejor plena con su esposo si lo tenía, vivir una maternidad normal? ¿Cómo? Aislada, ni siquiera podía estar con su esposo, ni siquiera podía recibir o dar afecto. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Y debió haber sido muy vergonzoso. Y sin embargo, ir a la calle en esa multitud y anunciarles a todos: soy impura, estoy inmunda, no me toquen. Y la tocaron, porque en el momento en que también la pisaron y la apretujaron, ella también, de acuerdo a la ley, estaba contaminando. De acuerdo a la ley, contaminaba todo lo que tocaba. ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías eso? Entonces imagínate qué tremendo. En una sociedad rígida, donde la mujer era cero a la izquierda, donde la mujer era ignorada, donde la mujer era peor, no era mejor, no era como un ser humano, era peor. Sí me doy a entender, hermanos. Entonces el punto aquí es que yo digo: Señor Jesús, ¿cómo vino esta mujer a encontrarte? Le importó un cacahuate lo que dijeran. Dijo: es mi única respuesta, es el único lugar a donde no he ido y tengo que ir, porque ya lo perdí todo. Y si aún yendo a Él no encontrara yo la sanidad, esto ya está despegado desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. 12 años esperando a que llegara la oportunidad para acercarse a la fuente de toda sanidad. 12 años. Yo no duré todos esos años enferma, me hubiera muerto con la trombocitopenia. Pero 12 años esta mujer, 12 años herido, por así decirlo, herida su capacidad para procrear, para dar fruto. Y así hay gente en la iglesia que pasan años y años y años y años y no dan fruto, porque solamente se han mantenido a la distancia, simpatizando con Jesús, pero no activando su fe en el Hijo de Dios, fuente de toda sanidad y de todo en nuestra vida. Eso es una vergüenza, porque somos llamados a dar fruto. Dios no te escogió a ti ni me escogió a mí para mantenernos así, para solamente quedarnos así, tú salva, yo salva, y pues los demás que se las arreglen como puedan. Yo ya la hice, no me complico tanto, yo no me comprometo tanto, no me meto de lleno con las cosas de Dios porque me dan miedo, porque no doy el ancho, porque no tengo dones, porque eso nada más es para los que están en la plataforma. Para mí no, para mí no. Pero mi hermano, analizando eso, verdaderamente es orgullo. Aún ella tuvo una actitud humilde de ir a arrastrarse, ensuciarse. Sabes que en los caminos, en las calles por donde andaba Jesús, era común el excremento de animales. La tierra, las calles no estaban pavimentadas, era tierra, vil tierra, y había excremento, había desperdicios tirados. Imagínate nada más en el hecho del excremento. Débil, enferma, avergonzada, con temor, cuántas cosas más. Y de pilón en una multitud, arrastrándose, todos caminando, levantando la tierra, levantando el estiércol. ¿Por qué crees que Jesús les lavó los pies a sus discípulos? Y a pesar de que estaban limpios, según, porque los pies se les habían llenado de tierra y de estiércol en el camino. Imagínate esta mujer, arrastras. ¿Cómo llegaría de sucia físicamente? Pero ella consideraba más sucio su interior. Por eso no le importó y por eso llegó. Y al menos yo en lo personal te digo algo en relación a esta mujer y en la otra mujer que quebró el alabastro de perfume. Yo encuentro
acciones de estas dos mujeres que rebasan mi lógica y mi entendimiento en cuanto a la adoración. Porque adoración es eso. Adoración es eso. Salir de nuestra posición de todo lo sé, porque lo estudié, porque lo tengo enmarcado con títulos que pueden ser mis aretes o mi collar, y dejar mi intelecto por mi necesidad, dejar de participar solo de la simpatía hacia Jesús, porque Jesús es tan amable que todo mundo lo ama, todo mundo lo sigue, pero no todo mundo es su discípulo. Y esta mujer se abrió paso, la pisaron, hasta en riesgo de que la aplastaran, en riesgo de que incluso muriera. Yo hace muchos años en el volcán de Valle, yo era muy chica, yo tenía como 13 años, 14, y un toro me embistió. Iba pasando muchos toros en el túnel ese del volcán, y yo recuerdo que había unas graditas a los lados y mi papá me dijo: quédate ahí porque van a pasar los toros. Y ya veníamos. Yo traía una blusita color de rosa de hilaza tejida, y se ensarta el cuerno del toro en mi blusa y me levanta. Y mi papá se dejó ir con todo hacia los toros, porque temía que yo fuera aplastada. Y solamente anduve en los lomos de los toros, salí rasguñada, lastimada, raspada, pero hasta ahí, gracias a Dios. Pero te imaginas si hubiera caído al piso, seguramente me aplastan. Y con la fuerza que tienen esos animales, seguramente. Ahora, acá no eran bueyes, acá eran personas. ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias que a la hora de que hay por ejemplo, una bomba en un estadio, y cómo sale corriendo las multitudes y mucha gente muere aplastada? ¿Sí has sabido de noticias así? ¿Verdad que sí? Entonces, imagínate esa mujer en esa multitud, abriéndose paso, y solo en su mente tenía el pensamiento: si tan solamente te tocara el manto, si solamente pudiera yo tocarle, con eso me basta. Y dice la Biblia, cuando él pregunta, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Después de que pregunte, después de que sus discípulos les dicen: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, con temor y con temblor, con temor y con temblor, puedes imaginarla, dice, y toda sucia, toda llena de tierra y de estiércol, y dice: sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. O sea, se levanta y dice: yo te toqué, yo necesitaba tocarte, yo necesitaba perdón, pero yo lo necesitaba. Y dice, y viene y se postra de nuevo, se postra delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Salva de qué? De la muerte, del infierno, sí, del pecado, pero salva principalmente también de esa enfermedad. Jesús la salvó. Dice: ve en paz y queda sana de tu azote. La enfermedad en ese tiempo era considerada un azote, pero el azote que los romanos usaban sobre los esclavos era algo bien grueso, porque producía mucho dolor. Hacía, a la hora que azotaban a la gente, los hacían sangrar. Jesús recibió azotes del látigo romano sobre sus espaldas, y esos azotes estaban calculados, que a la hora de que entraban o golpeaban la espalda, desgarraban la carne de Jesús, desgarraban el cuerpo de Jesús, de tal manera que incluso cuando ella llega al monte a ser crucificado, en esa cruz se veía completamente órganos, se veía tejido, cartílago, piel desbaratada.
Y así era considerada la enfermedad, hermanos. Entonces, aquí la situación es este cuadro de Jesús y esa mujer venciendo la barrera de la simpatía. Porque los que simpatizan con Jesús le siguen solo por un rato, pero cuando vienen los procesos son los primeros que se van, como la multitud que gritaba: crucifíquenle, danos al ratero, danos al malhechor Barrabás, y crucifiquen a Jesús. Cuando le gritaba a Pilato, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando toda esa multitud había recibido sanidad? Esa multitud era la que le seguía. A donde él iba, ahí iba toda esa multitud. Era la que escuchaba las bienaventuranzas, era quien escuchaba sus sermones. Y sin embargo, a la hora de que Pilatos dice: ¿a quién escogen? ¿A Jesús o a Barrabás? Escogieron a Barrabás. Y ya dijeron: a él mátalo, a él crucifícalo, sea su sangre sobre nuestra casa. Y así ha sido hasta el día de hoy, iglesia. Pero esta mujer se atrevió. Esta mujer se atrevió a ir más allá, más allá. Y esta mujer nos enseña mucho a ti y a mí hoy. Esta mujer es tipo de nosotros, que a lo mejor traemos, a lo mejor no un cuerpo o una matriz sangrando físicamente, o a lo mejor sí, pero traemos a lo mejor el área de productividad o la capacidad para dar fruto está anulada porque está sangrando. Y si está sangrando es porque está abierto, porque hay algo ahí guardado. Quizás hay desilusiones, quizás estás desilusionado de los cristianos, de los pastores, quizás estás desilusionado de la iglesia. Y yo te pido perdón a nombre de todos los que en algún momento te fallaron. Te pido perdón, no porque yo te haya ofendido, pero te pido perdón. ¿Por qué? Porque cada desilusión que tú has guardado en tu corazón sin arreglar está sangrando tu capacidad para dar fruto. Está haciendo que no puedas dar fruto, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, amor, benignidad, fe, mansedumbre, humildad. Ese fruto que tiene que concebirse en lo secreto, pero a causa de que estás ofendido en tu corazón, a causa de que estás desilusionado en tu corazón, estás aislado, estás aislada, pensando mil cosas acá, que toda la iglesia está mal, que los pastores solo se la viven sacando dinero a la gente. Y eso no es cierto, porque aunque los haya, no todos. No podemos generalizar, porque a veces decimos todos son iguales. Eso no es cierto. No podemos generalizar la adversidad por una cosa, una persona que nos hizo daño. No todos nos van a hacer daño, iglesia, pero como tenemos temor, cerramos nuestro corazón. Aparentemente está cerrado, pero no está cerrado, está agrietado, y por esa grieta está sangrando y no damos fruto en el reino. Y solamente simpatizamos, nos quedamos con los simpatizantes y nos quedamos entre las multitudes, nada más, y no damos fruto. No queremos